Y hoy en el terreno educativo anunció Educación que iba a hacer una prueba para comprobar el nivel de conocimiento, sobre todo en materias troncales como matemáticas y lengua, de los estudiantes. Y comienzan hoy. Nerea, ¿cómo se va a realizar esta prueba? Sí, Miriam. ¿O cómo se está realizando? Porque ya ha comenzado esta mañana. Eso es, esta misma mañana ha comenzado una prueba censal de diagnóstico, lo que viene a ser lo mismo, unas pruebas de evaluación de nivel, especialmente en dos materias. Se van a llevar a cabo los conocimientos de matemáticas y de lengua y literatura. Han comenzado hoy en el curso de secundaria, en segundo de la ESO, del 13 al 24 de mayo. Se producirán en diferentes centros escolares de forma sin avisar a los alumnos para que así sea una representación más real de esos resultados. Y será en el curso de cuarto de primaria a partir del 27 de mayo y hasta el 7 de junio. Gracias, Nerea. Bueno, pues esas pruebas ya han comenzado. De momento lo han hecho en algunos institutos, en segundo de la ESO, que era el curso elegido para comprobar dicho conocimiento. ¿Y cómo está yendo, Martina? Pues ha salido el primer grupo que ha hecho estas pruebas en este instituto en el que nos encontramos, el Martín Abescós de Cuarte de Huerva, y nos han dicho los alumnos que la prueba ha sido fácil, que ha sido asequible. Ahora mismo está realizando ese examen en la biblioteca el segundo grupo. Como ellos en Aragón, 28.000 escolares van a hacer esta prueba desde hoy hasta el próximo 7 de junio. Primero, en ese primer periodo serán los alumnos de segundo de la ESO y después serán los de cuarto de primaria. El objetivo es valorar, hacer un diagnóstico del estado de salud de la educación en Aragón después de que el último informe PISA dijese que el nivel había bajado mucho desde el año 2006. Este examen, que lo están realizando, como decimos, en la biblioteca y en la sala de informática, es online. Los alumnos entran con su propia contraseña, no pueden llevar, por ejemplo, calculadora y se les evaluará del 1 al 5. El 5 es el mayor nivel de excelencia. En septiembre se elaborarán 3 informes, uno para el Departamento de Educación, otro para los propios centros para que puedan aumentar ese nivel y otro para las familias que soliciten saber cómo le ha ido a su hijo. El secretario técnico de Educación del Gobierno de Aragón decía que no era un examen con conocimientos específicos, sino para saber las habilidades competenciales. No son lo que llamamos pruebas competenciales, es decir, no es tanto saber lo que sabes, parece esto un trabalenguas, sino comprobar qué sabes hacer con lo que sabes. Es decir, ese pozo de lengua y matemáticas que los alumnos han ido adquiriendo durante todos estos años, que les permiten resolver cuestiones competenciales. En el caso de lengua, por ejemplo, va a ser comprensión oral y escrita, y en el caso de matemáticas, pues hablamos de problemas de tipo numérico, de tipo algebraico, de medidas, de tipo estocástico, es decir, de azar, etcétera. Bueno, pues como tenemos una experta de educación en mesa, te doy la palabra. Veremos qué pasa con esto. Se verá el nivel y a ver si se tomarán medidas, si se ve que el nivel, como ya mostraba el informe PISA, no es muy alto. Pilar. Bueno, yo creo que toda prueba que se haga siempre es buena, ¿eh? A mí me parece muy bien evaluar y tener datos fiables, porque solo de datos puedes hacer después propuestas. Es decir, tenemos un país que no tiene capacidad de evaluar, ¿eh? y de conocer bien su realidad, con lo cual hace propuestas a veces profundamente disparatadas, porque no responden a la realidad que tiene el país en todos los niveles. Y en el tema de educación me parece bien. Pero hay que hacerlo bien. Supongo que esto lo habrán hecho con alguna empresa externa que les habrá diseñado la prueba, supongo que la habrán diseñado bien, supongo que la habrá controlado bien la Consejería de Educación. Eso realmente es lo que me preocupa mucho. Y me preocupa también los resultados, que los expliquen bien, que sean claros, que lo puedan ver no solamente los responsables de la Administración, sino que también lo puedan ver bueno, pues las fuerzas políticas y también otras fuerzas políticas, y también lo puedan ver los profesores, las organizaciones de profesores y los padres, para que vean cuál es la situación en la que se encuentra nuestra comunidad. Y que luego propongan alternativas, si es que la situación no es muy buena, y que las alternativas, y eso me parece clave, sean consensuadas, no se pueden imponer. No estamos para imponer, y menos en educación, y sobre todo no se puede imponer a
yo creo que al elemento clave del funcionamiento de un centro educativo, que es a la comunidad escolar. Si se cumplen todos esos temas, a mí me parece espléndido. Que hayan elegido matemáticas y lenguas normal, lo eligen todos los países europeos, es decir, eso no es nuevo, es decir, corresponde dentro de la normalidad. Son los lenguajes, el lenguaje matemático y el lenguaje hablado, y entonces parece que es coherente. También me preocupa cómo hayan hecho la elección, por eso me parece de los centros, aunque los centros no lo sepan, ellos han elegido. Entonces eso también tienen que explicarlo muy bien, tienen que explicarlo muy bien, porque no es lo mismo un centro que otro. Nuestra educación es muy diversa, los centros son muy distintos por dónde están, muy distintos por la titularidad que tienen y muy distintos por los alumnos que tienen dentro de la titularidad. No es lo mismo un centro concertado en el casco histórico de Zaragoza, con un importante número de alumnos de todo tipo que viven a sus alrededores, que un centro concertado a las afueras de la ciudad, que ya es muy selectivo la gente que va ahí. Lo mismo un colegio público que tenga muchos alumnos que tenga que integrar, que un colegio público que sea la élite de la pública. Por lo tanto, es muy importante que se haga bien la prueba, que se explique bien y que sobre todo se conozca bien después cómo se ha hecho, los resultados y demás. Es que no, perdona. No, por Dios. Es que la evaluación de las políticas públicas de las que tú estabas hablando ahora, Pilar, es fundamental en la gestión de los servicios públicos, y lo estudiamos siempre desde Ciencia de la Administración, y es lo que peor hacemos en este país, ¿no? Porque diseñamos políticas públicas, implementamos, ejecutamos y luego no evaluamos, y no se puede volver a rediseñar una política pública si no tienes la evaluación de qué estamos fallando. Y además hay que ver cómo se hace ese diseño de la muestra que tú estabas diciendo, es fundamental, así que hay que saber en qué estamos fallando para que en un tema tan importante como es en la educación, en el que Aragón, por poner un punto positivo, no salimos de las peores valoradas ni de Europa ni de este país. La media española en el informe PISA, aragonesa en el informe PISA está en 488 en lengua y 487 en matemáticas, mientras que la media española está en 470, la media europea en 474 y la media de la OCDE en 476. O sea, somos dentro del perfil europeo los más favorecidos, junto con Castilla y León, por ejemplo, que es una de las comunidades muy potentes. La primera, sí, es una comunidad muy potente porque tiene, comunidades muy pequeñas, homogéneas. Bueno, Castilla y León está en la primera, pero nosotros estamos en el tramo alto, lo estuvimos antes, pero es verdad que no son los datos óptimos y podemos mejorar, y que hay una debilidad clara en materias troncales básicas como es lengua y lectura, escritura y matemáticas. Así que a mí me parece también bien que se haga este control, que sepamos en qué estamos fallando y que se corrija. Para mí el pilar fundamental de cualquier sociedad, antes hablábamos de los muros, de la manipulación o de tal, que es la educación y la formación crítica de nuestros ciudadanos. Bueno, tengo poco que añadir, salvo reivindicar una tierra que es muy hermana históricamente de esta, que es Castilla y León, que es la mía, y he tenido que oír también en algún plató de televisión alguna estultez de por qué es la número 1, es porque hace mucho frío, y como hace mucho frío los alumnos estudian. Van al cole, están en casa. Porque se aburren, ¿no? Porque no llega internet. Es la mejor porque tiene, sobre todo su comunidad educativa, está muy preparada también históricamente y tal y cual. Si aquí no hay secretos en la educación, no hay secretos. ¿Por qué Harvard, Cambridge, el MIT forma en el informe de Shanghai los mejores siempre? Pues sencillamente porque exigen mucho a sus alumnos. Ya de entrada, ahí no entra cualquiera. Podemos discutir si es justo o no es justo, eso es otra cuestión. Pero ese es el nivel, Harvard, Cambridge y el MIT. Y punto. Entonces, el pensar que se puede pasar de cursos sin aprobar, todo eso es detritus puro hoy. Bueno, una política demagógica que te puede favorecer en algún voto y tal cual, pero a corto plazo es la muerte de las sociedades. Yo conozco mucho y he tenido muy buena relación con uno de los consejeros mejores que ha tenido Castilla y León, que es Fernando Rey. Magnífico. Magnífico. Fernando Rey fue presidente de UNICEF cuando yo era presidenta de UNICEF, y hemos hablado mucho de lo que estaba pasando en Castilla y León, porque él tenía mucho interés que le explicara yo cómo veía Castilla y León, estaba en Castilla y León y tal. Hay un elemento muy importante en Castilla y León. El Castilla y León es que tiene mucho mundo rural, mucho mundo de ciudades intermedias. En ese mundo de
ciudades intermedias la clave es la educación, porque saben la gente que vive allí que solo a través de la educación puede salir adelante. Exacto. Entonces puede salir adelante. La prueba está que Castilla y León saca muy buena gente, saca muy buenos profesionales y saca mucha gente que después va a la administración, muchos abogados del Estado, muchos jueces, porque para ellos la educación es la forma, es un ascensor social clarísimo. Y entonces él lo sabía perfectamente y no tenía tampoco, y eso es muy importante, tenía un cierto equilibrio entre lo público y lo privado, y mayoritariamente además en el mundo que le ha puesto mucho, en el mundo de esas ciudades intermedias, tenía mucho público pero un privado muy colaborador. Entonces yo por eso te digo que lo conozco bien y sé cuáles son los resultados y por qué han funcionado. Es decir, fundamentalmente porque la educación, y eso es un elemento clave, si se rompe el ascensor social de la educación, entramos en una quiebra de una sociedad profundamente desigual. Por eso un elemento que no podemos olvidar nunca es que no podemos perder a los niños más vulnerables y con más dificultades, porque si no los recuperamos en el mundo educativo los perdemos. Por eso hay que trabajar en los centros donde están esos niños fundamentalmente. Y esos centros necesitan una ayuda y un apoyo, no solamente de mejores profesionales, sino de más inversión para sacar adelante a sus niños. Y sobre todo en esos centros, en zona urbana, en grandes zonas urbanas. Por ejemplo, Zaragoza capital, ya fuera de España, Madrid, Barcelona, etcétera. Barcelona tienen un drama con eso de la brecha social en los centros escolares y así les ha salido el informe PISA como les ha salido. Y aquí hay que trabajar en eso fundamentalmente para que la brecha social en las ciudades, que se ve mucho más que en los pequeños municipios o en las zonas rurales, como decía Graciano, yo que soy de una zona rural y de una provincia rural como es Huesca, son zonas en renta mucho más igualitarias y que además tenemos ese impulso que decía Pilar de que o espabilas o estudias o no vas a poder, ahora hay más posibilidades, ¿no? O no vas a poder salir de tu territorio. Y la gente que quería estudiar y salir, pues es que era el escape, ¿no? Sí, y eso pasaba en Castilla y pasa en Castilla y León, comunidades además pequeñas y muy homogéneas entre ellos, porque en el mundo rural nos entremezclamos más con todos. Y con políticas bien hechas, cuidado, políticas bien hechas, que por también supuesto. es muy importante cómo se gestiona lo público. Tú has dicho antes lo importante de la evaluación. Sí. Yo es que creo que tenemos que, yo he puesto mucho en cuestión muchas veces los gestores públicos. No todo el mundo sirve para gestionar. Ni todo el mundo está preparado para gestionar, ni todo el mundo sirve y para gestionar hay que tener competencia y tenemos demasiados incompetentes en algunos momentos gestionando. Un dato, y eso se está notando mucho. Un dato, mira, que tiene que ver con lo primario, luego la secundaria y la universidad. España es, Plisomuen, la 20 potencia del mundo. Ahora, la primera universidad que tenemos más que toda Europa juntos, la primera universidad que aparece en el informe Shanghai está en el 175. ¿Tú crees que esto es normal? Esto no es normal. España es la 20 potencia del mundo y su primera universidad, de las 75 o 76 que tiene, aparece en el 180 nata.